Bueno, buenos días a todos. Vamos a abordar brevemente qué nos brinda la evidencia científica actual en cuanto a la utilización del cannabis medicinal en esta enfermedad que es la esclerosis múltiple. Yo soy profesor adjunto del Instituto de Neurología y estoy a cargo de la sección de enfermedades mielinizantes, básicamente de esclerosis múltiple. Adelante. Una muy breve introducción a la enfermedad. Es una enfermedad, como algunos saben, inmunológica, autoinmune. El sistema inmunológico ataca en forma equivocada algunas estructuras, básicamente en el sistema nervioso central, y el target principal es una célula, que es el oligodendrocito, que es una célula muy importante porque forma una estructura básica de funcionamiento del cerebro, que es la mielina. Por eso esta enfermedad es inmunológica, inflamatoria, desmielinizante. Se produce un ataque y una lesión del sistema nervioso central destruyendo las vainas de mielina. Hay un componente importante y es un hueso bastante duro de roer para todos nosotros, que es la neurodegeneración, que es un concepto relativamente nuevo en el manejo de esta enfermedad. No solo es inflamatorio e inmunológica, sino que hay un componente crónico progresivo de neurodegeneración. Afecta lamentablemente a la población joven y tiene una cierta preferencia o preponderancia sobre la mujer, 2 o 3 a 1 es la relación. Y es una importante causa de incapacidad o de discapacidad en esta población. La siguiente. Del punto de vista clínico, básicamente distinguimos dos grandes formas clínicas de presentación. Una forma en la cual los enfermos aparecen síntomas y signos de disfunción focal neurológica que se instalan, progresan, se estabilizan y tienden en general a mejorar en forma espontánea o bajo tratamiento. Y el enfermo vuelve a un nivel basal previo como si no hubiese tenido el empuje o quizás queda con alguna secuela. Y el problema es que esta forma, que es lo que llamamos forma empujes-remisiones o brotes-remisiones, a lo largo de la vida del enfermo los pacientes van repitiendo los empujes y van acumulando incapacidad o discapacidad. Hay otra forma, un poco diferente, peculiar en su forma de presentación, en la cual la discapacidad se va instalando y progresando sin empujes. Son las formas que se llaman progresivas. Desde el inicio el enfermo va agravando su discapacidad, va agregando elementos focales neurológicos. A esta forma progresiva se puede llegar después de años de esta forma empujes-remisiones, secundariamente se hace progresiva. O puede ser de inicio progresiva. Esos serían los tres fenotipos, que es como le llamamos ahora, que se definen actualmente en la enfermedad. Empuja, remite y se hace progresiva secundariamente, o desde el inicio es progresiva. ¿Por qué estas disquisiciones teóricas de la enfermedad? Porque a la hora del abordaje terapéutico no es lo mismo enfrentar una forma empujes-remisiones que enfrentar una forma crónica progresiva. Adelante, por favor. Desde el punto de vista terapéutico, conceptualmente hay dos grandes formas de encarar este problema: el tratamiento inmunorregulador y el tratamiento de los síntomas que produce la enfermedad. Si se quiere, desde el punto de vista conceptual, el más importante es el inmunorregulador. ¿Qué significa el tratamiento inmunorregulador? Le doy remedios al enfermo que modifican el curso evolutivo de su enfermedad. Y los que en las formas clínicas en las que podemos actuar básicamente es en las formas empujes-remisiones. En las formas progresivas el menú terapéutico es mucho más limitado, es mucho más pobre y en realidad este año por primera vez en la historia de la enfermedad se autoriza la utilización de un fármaco en las formas crónicas progresivas que se llama ocrelizumab. Pero básicamente el tratamiento inmunorregulador se lo ofrecemos a los enfermos que tienen empujes-remisiones. Este es el menú del tratamiento inmunorregulador. En nuestro país manejamos los interferones y el glatiramero. Hay otras formulaciones, hay algunos orales como el fingolimod, la teriflunomida y el dimetilfumarato, y también hay formas de infusión intravenosa, una que es mensual, que es el natalizumab, y otra incluso que es anual, durante 2 años consecutivos, que es el alemtuzumab. Son todas drogas de eficacia diferente, de potencia inmunorreguladora, inmunosupresora diferente. Eso hace que su eficacia sea diferente, pero también son los efectos secundarios y los riesgos para los enfermos no son los mismos dándole un interferón que darle al emtuzumab. Si ustedes ven en este menú, no se menciona el cannabis medicinal. No se acepta hoy
más allá de que algunos trabajos de investigación demuestran efectos neuroprotectores de los productos canábicos, no se acepta, la medicina canábica como opción terapéutica inmunoreguladora en esta enfermedad. Pero está el otro aspecto terapéutico que es igualmente importante. Les decía que estos enfermos a lo largo de la evolución de la enfermedad van agregando discapacidad o incapacidad y les surgen a los enfermos síntomas y nosotros detectamos signos en su examen clínico que son obligatoriamente un target terapéutico importante para nosotros los neurólogos. Y dentro de este menú de síntomas, que son muchos, en negrita pusimos la palabra espasticidad. La espasticidad, quizás los que estemos en medicina la manejemos un poco mejor, pero básicamente es una alteración del tono muscular, es una contracción muscular inadecuada, inapropiada. Se contraen en forma simultánea grupos musculares en reposo, se contraen los grupos musculares e incluso grupos musculares de efectos antagónicos. Normalmente en cualquier movimiento se contraen los agonistas, se relajan los antagonistas y cuando se altera la regulación del tono muscular, agonistas y antagonistas se contraen en forma simultánea y le generan al enfermo una sensación de endurecimiento o de rigidez, que eso interfiere obviamente con el movimiento voluntario y si eso lo extrapolamos a los miembros inferiores probablemente tengan dificultades para la marcha, pero también le genera muchas veces lo que se llaman espasmos, son como movimientos bruscos, involuntarios, que muchas veces son dolorosos y que muchas veces aparecen durante la fase del sueño, y esto interfiere con la eficacia del sueño y afecta negativamente la calidad de vida global del enfermo. O sea que la espasticidad es un síntoma común, frecuente, sobre todo después de años de evolución de la enfermedad, y tiene un impacto negativo significativo en la calidad de vida de los enfermos. Y aquí nuevamente tenemos un menú terapéutico para el tratamiento de la espasticidad. Nosotros habitualmente utilizamos el baclofeno y la tizanidina. Se puede utilizar las benzodiazepinas. El dantroleno no está en el menú porque no hay en nuestro país y aparte es hepatotóxico. Toxina botulínica se puede aplicar cuando la espasticidad es local, en un grupo muscular. La bomba intratecal de baclofeno ya para procedimientos un poco más complejos y aquí aparece un poco basado en la evidencia, realmente el uso de los cannabinoides en la espasticidad. Hay en la literatura muchos trabajos, elegí uno dentro de todos ellos, rápidamente les voy a mostrar cómo se diseñó el trabajo, no va a ser muy laborioso abordar esto, pero es relativamente reciente, tiene un N de pacientes interesantes y creo que traduce el resultado final un poco lo que dice la evidencia actual en cuanto al uso de los cannabinoides para la espasticidad. Adelante. Este estudio se hizo en Italia de enero del 2014 al 2015. Reclutaron 1.615 pacientes, o sea que no fue un número bajo. Por supuesto eran todos pacientes con diagnósticos de esclerosis múltiple y todos tenían que tener espasticidad. Y acá viene un tema que es interesante, es cómo se evalúa la espasticidad. Hay dos formas de evaluar la espasticidad. La que hacemos nosotros en el consultorio, los neurólogos, que es la medición objetiva de la espasticidad del enfermo, y aplicamos una escala junto con los fisiatras que tiene un nombre, que es la escala de Ashworth modificada. Pero hay formas de evaluar la espasticidad por escalas numéricas que son más subjetivas, que son referidas por el enfermo. Al enfermo se le da, se lo entrena, se le dice de qué va, y se le da una escala que va de 0 a 10, en la cual 0 no tienen espasticidad, 10 tienen la máxima espasticidad. ¿Por qué aclaro este tema de la evaluación subjetiva versus objetiva? Porque la evidencia actual va a favor de que la evaluación propia subjetiva del enfermo con respecto al uso de los cannabinoides con la espasticidad da resultados positivos. El paciente percibe una mejoría subjetiva, pero cuando el neurólogo hace los exámenes clínicos al mes o a los 3 meses, la evaluación objetiva por la escala de Ashworth modificada no se modifica. Es un punto a considerar, pero bueno, se acepta que la escala esta, que es la NRS, que es una Numerical Rating Scale, que es la escala esta subjetiva del enfermo, desde el punto de vista estadístico y epidemiológico es válida.
tiene significación estadística. Incluyeron pacientes que tuvieran más de 18 años, tenían que tener espasticidad mayor de 4 en esa escala numérica, de 0 a 10, y además tenía que ser una espasticidad resistente a los fármacos convencionales. Y el cannabinoide que ensayaron, volvemos, no estamos aquí hablando ni mostrando evidencia de la marihuana fumada, esto es el cannabis medicinal. Eso quiere decir que son formulaciones en las cuales la concentración y la relación entre esos constituyentes es fija, establecida y sabida, que es lo que permite hacer estudios que tengan validez científica. Y el producto que usaron ellos fue uno que se llama Sativex, es el nombre comercial, el nombre más genérico es el Nabiximols, y lo que tiene es una concentración conocida de tetrahidrocannabinol 2.7 miligramos y de cannabidiol 2.5. Ya se habló del sistema endocannabinoide, de la importancia psicoactiva del tetrahidrocannabinol versus el efecto menos psicoactivo del cannabidiol, pero bueno, esta fue la formulación y la forma de presentación es un puff, son disparos que se absorben por la vía oral. Los pacientes se hacen como si fuesen un inhalador. Y lo que muestran, en resumen, esto es el cuadro de allá a la izquierda, es la evaluación de los pacientes al mes, y el de este lado es a los 6 meses, y en azul es la escala numérica de espasticidad, esta que decíamos que era de 0 a 10, que básicamente parte de 7.4. Al mes, bajo tratamiento con Sativex, hubo un reporte de parte de los enfermos de una disminución de la espasticidad a valores significativos. Y esa mejoría se mantiene a los 6 meses. Aclarando que la escala de Ashworth, que no se evalúa en este estudio en particular, pero hay muchos estudios, la escala de Ashworth, o sea que lo que ve el neurólogo en sí no se modifica. La conclusión. Siguiente, por favor. Bueno, los efectos adversos. No voy a entrar en eso, pero no hubieron efectos adversos serios, graves, no, y no hubo problemas de uso inapropiado ni de adicción con esto. Esto es un producto médico, es un spray oral. Y la conclusión siguiente de este estudio es que el Sativex es una opción efectiva y segura para el tratamiento de la espasticidad. Tratamiento de la espasticidad en la esclerosis múltiple tiene que ser moderada, severa y tiene que ser resistente a las drogas antiespásticas convencionales. Y no se suspenden las drogas antiespásticas convencionales, con lo cual tampoco hay estudios comparativos entre uno y otro. Esa conclusión es de un estudio, hay muchos otros estudios que están a favor de esto, pero esto, a modo de fin, son guías basadas en la evidencia. Esto está publicado en la Neurology del 2014 y en ella, lo mismo que les acabo de decir, discriminan un poco más el extracto oral de cannabis, el tetrahidrocannabinol sintético y esta formulación que es el Sativex, que es el Nabiximols, y dan recomendaciones específicas, pero básicamente aceptando lo que les acabo de mostrar con el estudio anterior. Y para finalizar, hay una revisión sistemática, también del 2014, también publicada en la Neurology. Reclutaron inicialmente como 1.700 trabajos, de los cuales se quedaron con 34, que eran los que cumplían los criterios de inclusión, y sacan conclusiones más o menos similares. Finalmente, de tratamiento sintomático, el tratamiento de otros síntomas es más dudoso. Se puede hablar de la eficacia del dolor, sobre todo cuando el dolor está vinculado con la espasticidad y los espasmos dolorosos. Algo de evidencia de la disfunción urológica, que es otro gran problema en los pacientes con esclerosis múltiple, y no es eficaz en otro síntoma muy invalidante, que son los trastornos de la coordinación y el temblor que tienen los pacientes con esclerosis múltiple. No está aceptado el uso de la medicina, no es efectiva la medicina canábica. En resumen, inmunorregulación no, del tratamiento sintomático la evidencia actual más importante tiene que ver con la espasticidad, un par de ítems secundarios y el resto no. Gracias.